Me indica, Julio, si comenzamos. Ya podemos iniciar. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta capacitación en protección radiológica. Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre las buenas prácticas en radiodiagnóstico. Con ustedes ya hemos abordado en las capacitaciones anteriores cómo se construyeron las unidades para mediciones de dosis, los efectos biológicos, el por qué se espera, por qué el límite de 20 milisievert. Vimos que ese valor es un valor bajo como para generar efectos en corto plazo y la relación, ¿verdad? La probabilidad de muerte por cáncer en función de la dosis recibida, así como la interpretación de los resultados de laboratorio de dosimetría. Es más o menos para ponerlos en contexto. Esta charla del día de hoy viene a resumir eh, cosas que pues suelen ser evidentes, yo espero que sean evidentes, al menos cuando yo he estado en las salas del Hospital Bendaña, yo veo que sí se manejan así, entonces es como para ponernos en sintonía todos y que manejemos pues los mismos conceptos, ¿sí? Y también esta charla buscará hacerles conciencia sobre otros riesgos que hay asociados al servicio, distintos al riesgo radiológico, el cual obviamente sí está presente, pero no es el único, no es el único. Entonces, vamos a comenzar. Bien, como introducción, ya sabemos entonces nosotros que vamos a estar expuestos a los rayos X. Vamos a estar expuestos a los rayos X, eso es algo inevitable en un servicio de radiología. Así que, bueno, sabemos que la exposición a los rayos X tiene efectos, ¿verdad? Sobre la piel, sí, causa efectos a la salud también. La exposición a altas dosis, esto es lo que vamos a buscar evitar. Vamos a definir dos tipos de exposiciones. La ocupacional es la que ustedes eh, es cuando ustedes se exponen a la radiación, a los rayos X, en el ejercicio de sus labores. Esta es la exposición que nosotros esperamos, digámoslo así, siempre. Esto es la exposición a los rayos X por el desarrollo de sus labores en el servicio de radiología. Las potenciales son aquellas que no han ocurrido, pero si en algún momento no se cumplen todas, si no se cumplen todos los pasos predeterminados para realizar un estudio, podría llevar a que usted se exponga o que reciba una dosis mayor a la ocupacional. No ha ocurrido, pero potencialmente puede llegar a ocurrir si las barreras de seguridad son traspasadas. Siempre vamos a tomar como base los tres principios de la protección radiológica. La justificación, que implica que usted recibe un beneficio mayor que el riesgo asociado por exponerse a los rayos X. Y no solo usted, sino también nuestros pacientes, el beneficio que obtienen por exponerse a los rayos X es mayor que el riesgo asociado a esa exposición a rayos X. Limitación de la dosis. Trabajamos siempre con un sistema donde la dosis a cuerpo entero del POE no deberá exceder los 20 milisievert por año, a manera de no exceder 100 milisievert en 5 años. Y en el caso del público, el límite está colocado en 1 milisievert. Público, recuerden, son todas aquellas personas que también trabajan en el hospital, pero que no realizan, digamos, funciones o tareas de operar equipos. Y finalmente la optimización, que busca reducir, en el caso del POE, busca reducir la dosis a valores tan bajos como sea razonablemente alcanzable.
Y aquí pues nosotros tenemos el blindaje ya dado por diseño, tenemos equipo de protección personal, tenemos procedimientos para operar los equipos, por ejemplo, un brazo en C, sabemos que hay que alejarnos al momento de hacer el disparo y vamos a abordarlo por aquí. Vamos a abordarlo por aquí en una diapositiva. Solo para comparar solo para comparar las dosis entre personal de diagnóstico, el, en general, el personal técnico que trabaja con rayos X, aunque sea de enfermería, eh, sus dosis suelen estar entre los 2 y los 4 milisievert en un año. En general, en diagnóstico con equipos emisores de rayos X y únicamente las dosis más elevadas las tendremos en, en los que manipulan material radiactivo, unidades de medicina nuclear y en aquel personal que realiza labores de intervencionismo, ¿sí? Que hacen hemodinamia, que hacen fluoroscopía, donde los tiempos que el equipo emite rayos X, podríamos decirlo, son mayores, son mayores. Un disparo anda en el orden de los milisegundos, pero en estas modalidades, si usted deja presionado el control del equipo, el tubo de rayos X va a estar emitiendo de forma continua. Entonces ahí también observamos dosis mayores a los 2 milisievert, casi llegando a los 8 milisievert. Les comentaba, ¿verdad? Hay cosas que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar dónde posicionarnos al momento de hacer un disparo con el equipo. Si en este caso un brazo en C, yo puedo alejarme. Pero, pero yo no puedo controlar el paciente que va a llegar al procedimiento. Si es un paciente delgado, perfectamente vamos a tener tasas de dosis menores a la misma distancia, a una cierta distancia. Por ejemplo, aquí en 1,20 m ya estamos en la región verde, una tasa de dosis que consideraríamos baja. Pero solo por cambiar el tipo de paciente, si el paciente es mayor, es de mayor tamaño, ya hay mayor radiación dispersa y entonces ya alejarse a 1,20 m no lo coloca a usted en una zona segura. Aquí sí ya se vuelve necesario alejarse prácticamente a 2 metros del equipo. Y vemos que solo por cambiar el tamaño del paciente, un paciente más grande implica una dosis mayor para en este caso, el médico que realiza el procedimiento. Para las compañeras, para las compañeras radiotecnólogas, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos indica la probabilidad de que su hijo, si en el caso de que esté embarazada y esté trabajando en el servicio, tenemos la probabilidad de que su hijo nazca saludable, sin malformaciones y que no desarrolle cáncer en los primeros 19 años de vida. Entonces, digamos, si no recibe dosis de los equipos, la probabilidad de que su bebé nazca sin malformaciones es del 97%. La probabilidad de que sea sano, libre de cáncer hasta los 19 años, es del 99,7%. Perfecto, ¿verdad? La mayor parte de las personas nacemos, digamos así, sin malformaciones. Pero ¿qué pasa si esa compañera durante el embarazo estuvo trabajando normal y recibió 1 milisievert durante el embarazo? Si a cuerpo entero ella recibió 1 milisievert, si en esas 40 semanas de gestación recibe 1 milisievert, bueno, la probabilidad de que venga sin malformaciones, vean que no cambia, sigue siendo del 97%. Y la probabilidad de que el bebé sea sano, libre de cáncer hasta los 19 años, es del también 99,7%. Es decir, que si nos mantenemos en condiciones de público, su bebé va a nacer sano. Claro, ¿qué pasa si incrementamos la dosis? Ya si incrementamos la dosis, vean que al menos hasta los 100 milisievert, esa probabilidad casi que no cambia de que su bebé venga sin malformaciones.
pero la probabilidad de desarrollar cáncer sí va incrementando. En este caso, de estar libre de cáncer, baja del 99,7 al 99,1% a 100, ya habiendo recibido 100 milisieverts. Estos serían 100 milisieverts de los equipos, es decir, a que aunque usted se encuentre embarazada y no se dé cuenta, en el caso de las compañeras, y no se diera cuenta, aún así, si sus dosis están por debajo de 1 milisievert, e incluso de 5 milisievert, por debajo de esa dosis no hay un riesgo asociado para el bebé. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Claro, nosotros somos más estrictos, ¿verdad? Eh, y creo que estoy seguro que cuando nos damos cuenta, cuando una técnico cree estar embarazada, le informa al OPR. En este caso, es importante que en cuanto usted crea estar embarazada, le informe al OPR, porque las acciones que tomamos, no solo en el Hospital Bendaña, sino prácticamente en todos los hospitales del país, es que la técnico queda realizando labores administrativas. Es decir, buscamos que la dosis recibida por los equipos sea cero. Somos bastante conservadores en ese sentido. En otras partes del mundo, perfectamente la compañera durante el embarazo, siempre y cuando no le toque ir a fluoroscopía, a hacer fluoroscopía o hemodinamia, no hay ningún problema. Puede operar mamógrafos, puede operar rayos X sin ningún inconveniente y sin ningún inconveniente para el bebé. Esta tabla la tomé de la publicación número 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Ahí se puede encontrar, donde pues esto se ha realizado con estudios epidemiológicos en general. Entonces vea que trabajar, así como están ustedes, mejor dicho, trabajar en las condiciones en las que ustedes trabajan, pues realmente sí se considera un ambiente seguro. Claro, que sea un ambiente seguro no significa que estemos exentos de que ocurran incidentes o, en el peor de los casos, accidentes. Entonces, eh, la responsabilidad de implementar las buenas prácticas siempre va a recaer sobre el personal. ¿Por qué debe recaer sobre el personal? Porque es el personal, o sea, son ustedes, somos nosotros que estamos en el servicio, los que vamos a sufrir las consecuencias de no implementar buenas prácticas. Si nosotros no implementamos buenas prácticas, somos nosotros mismos los que vamos a sufrir las consecuencias. Les doy un ejemplo. Llega un paciente, llega un paciente con gripe y digamos que usted no usó mascarilla. Entonces, llega el paciente con gripe, usted no usó mascarilla, el paciente lo contagia a usted. ¿Se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado. Simplemente necesitaba ponerse una mascarilla, quizá, y descartarla después para evitar ese contagio. Ya ese es un tipo de riesgo que nosotros vamos a denominar riesgo biológico. Entonces, si bien el titular de licencia es el encargado de proveerles chalecos, de hacer mantenimiento en los equipos, de hacer controles de calidad en los equipos, tiene la responsabilidad de verificar que el blindaje funcione bien, tiene la responsabilidad de que el- las instalaciones se encuentren bien ambientadas para trabajar, que el piso no esté agrietado, que no tenga mucho desnivel, que no tenga desnivel en realidad, eh, gestionar un servicio de limpieza que mantenga el orden también en la sala. Todo eso es responsabilidad del titular de licencia. Pero lo ideal es que nosotros seamos quienes apliquemos las buenas prácticas para no sufrir las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bien, aquí tengo ilustrado los diferentes riesgos que hay en la práctica de diagnóstico, de radiodiagnóstico, y obviamente tenemos el riesgo radiológico, lo colocamos de primero, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de riesgo, de esfuerzo, accidentes, riesgo biológico y, bueno, este ya afortunadamente lo hemos podido eliminar, el riesgo químico. El riesgo químico ya no es relevante, digamos, para nosotros, puesto que
ya trabajamos únicamente o con equipo digital o digitalizado. Ya no estamos, ya no tenemos una reveladora, ¿verdad? Donde estamos, tenemos que preparar el químico para revelar placas y luego tenerlas en un cuarto oscuro. Eso ya es, podemos decir a día de hoy que es del pasado. Bien, y entonces, ya estos son los tipos de riesgo, ¿sí? Estos son los riesgos. Ahora hay que ver las tareas, qué tareas se hacen en un servicio de diagnóstico. Pues bien, hay una parte de manejo del paciente. Cada etapa del proceso de realizar una imagen diagnóstica tiene sus riesgos asociados. Por ejemplo, para identificar y manejar el paciente, pues aquí no hay riesgo radiológico todavía, pero sí lo hay en la toma de imagen. ¿Qué tipo de riesgo hay aquí en la gestión y manejo del paciente? Pues si el paciente tiene dificultad para moverse y es un paciente grande, y y bueno, y ya a usted le toca posicionarlo y ayudarle a levantarse y a posicionarlo, pues ahí es un riesgo para usted, ¿no? Es un riesgo clasificado como riesgo de esfuerzo. También si el paciente va en camilla y existe el riesgo de que el paciente se caiga de la camilla, o si va en silla de ruedas, pues también está el riesgo de que se caiga de la silla de ruedas. No son riesgos radiológicos, pero sí es un riesgo que va a afectar al paciente que está en nuestro servicio. Que, por ejemplo, el paciente vaya para tomografía y usted lo termine enviando a rayos X. Eso también es un riesgo que, pues, ya sería en la parte de gestión que usted confunda al paciente y le haga un estudio que no necesita. Ese sí podríamos clasificarlo como riesgo radiológico. En la toma de la imagen, la selección de la técnica, si contamos con un protocolo ya para paciente grande, qué técnica usamos en el equipo de rayos X para hacerle una placa de tórax, o si es una columna, qué técnica suele funcionar para pacientes grandes, pues eso va, eso es parte de la optimización de la dosis al paciente y también de reducir el riesgo y reducir la exposición a los rayos X del personal en la parte de la toma de la imagen. O, por ejemplo, si es en el brazo en C, si es en el quirófano, dónde se posiciona usted a la hora de tomar las imágenes. Bien, procesamiento de la imagen, evaluación del resultado, el, para ver si la imagen es diagnóstica o no. El riesgo aquí de tipo radiológico sería que usted tuviera que repetición de la toma, repetir la imagen. ¿Por qué repetir la imagen sería riesgo radiológico? Pues usted tendría que exponer al doble de radiación al paciente, o como mínimo al doble, para volver a obtener una imagen que le permita al médico diagnosticar. Entonces, bien, esos son, en general, esos son los riesgos, pero lo importante aquí es ver las medidas que vamos a tomar o que podemos tomar. De vuelta, yo sé que esto es algo, muchas cosas de las que voy a decir aquí ya ustedes la hacen, tienen una sala de espera general, tienen alguien encargado de revisar las boletas de los pacientes, de verificar la identidad del paciente. Cuando pasan ese primer filtro, luego van a la sala de espera dentro del servicio de radiología, donde pues uno de los compañeros ya lo llamará para que se haga el estudio que le corresponde. La ventaja que tenemos es que hay controles de acceso, hay verificaciones realizadas de forma independiente por el personal. Eso es una gran ventaja. Entonces, aquí en gestión y manejo del paciente, identificar al paciente y a realizarle el estudio correcto al paciente correcto. Podríamos definirlo de esa manera. Podríamos definirlo de esa manera. Que, por ejemplo, si llega Julián Álvarez a hacerse una placa de tórax, pues que la recepcionista verifique que es Julio Álvarez el que llega a hacerse su placa de tórax y que luego que el técnico que lo va a atender, pues verifique que Julio Álvarez va para rayos X a hacerse su placa de tórax, por ejemplo. De nuestro lado, ya del lado del técnico radiotecnólogo, del radiotecnólogo, pues
Siempre usar el dosímetro cuando estemos en el área controlada, es decir, en el servicio de radiología siempre se usa el dosímetro, no se lo lleva a la casa, el, y en función del estudio que va a realizar, deberá o no usar el equipo de protección personal. Es decir, si va para el brazo en C, va para una cirugía o un procedimiento intervencionista, utilizar el chaleco plomado, el protector de tiroides, el collarín plomado y si están disponibles también los lentes plomados y aún así tomar distancias. Vamos a manejarlo así. Entonces, esa parte para mitigar el riesgo radiológico. ¿Qué otras medidas tenemos para prevenir? ¿Qué otras barreras tenemos nosotros para evitar una exposición potencial a los rayos X? Bueno, si usted está con un equipo portátil o con el brazo en C, usted primero posiciona al paciente y luego va y hace el disparo con el accionador o con el disparador, pero no tiene el disparador en una mano y está posicionando al paciente con la otra mano, porque podría ocurrir un error y que el equipo, usted accidentalmente accione el equipo y se irradie usted e irradie al paciente. Suena, suena trivial, pero muchas veces la sala está llena, hay prisa por sacar a los pacientes, por realizar los estudios y entonces no es algo, pues, no es algo que digamos que es improbable. En realidad es algo que sí podría ocurrir. Donde tengamos equipo que emita rayos X, tiene que haber una luz indicadora de que estamos realizando un estudio y todos los que estamos trabajando en el área tenemos que entender que si en esa sala está la luz roja encendida, no debemos entrar. Así en corto, digámoslo de esa manera. Si está la luz roja encendida, no entramos. Esperamos a que la luz esté en color verde, porque así sabemos que el equipo ya dejó de emitir radiación. Lo ideal, yo sé que no siempre se puede, me ha tocado hacerlo a mí también, o sea, yo también me he colocado en ese punto de, bueno, no hay quien sostenga al paciente, lo voy a sostener yo para que el estudio se haga, pero lo ideal es que sea el familiar quien te brinde asistencia al paciente. O sea, el familiar o el acompañante debe ser quien sostenga al paciente en caso de que éste pues, no pueda mantenerse fijo en una posición. Y al familiar o acompañante le damos el equipo de protección. Si tenemos chaleco, solo el chaleco, se le da el chaleco. Si hay chaleco, collar, guantes y lentes, pues se le da, se le brinda. Siempre y cuando con los guantes plomados no nos vaya a afectar la imagen, porque eso es, recuerden, eso es peor. Eso sería negativo. Bien, antes de realizar el disparo, verificar que todo el personal se encuentre debidamente ubicado y protegido. Esto aplica para brazo en C, aplica para tomografía muchas veces, o estudios de fluoroscopía, por ejemplo, eh, donde hay personal que está circulando alrededor del paciente, ya sea personal de enfermería, anestesiólogo, otro colega de radiotecnología. Entonces, lo ideal es hacer el disparo cuando ya todo el mundo tiene puesto su chaleco, se ha colocado a una distancia, a una cierta distancia del paciente y recién ahí hacer el disparo. O, por ejemplo, iniciar el barrido de tomografía ya cuando el paciente esté completamente posicionado y el compañero ha regresado a la consola de control. Digamos que en radiodiagnóstico el inconveniente no, la dosis que recibiría por este tipo de exposición, si bien no es grande, o sea, no sería un valor grande, pero acuérdense que toda dosis que usted recibe suma. Lo manejamos de esa manera. Toda dosis que usted recibe va sumando. Entonces, es algo que podemos evitar. Ya para del lado del paciente, para disminuir o prevenir siempre el riesgo radiológico, se debe colimar el haz. Si usted colima el haz, disminuye radiación dispersa y le disminuye la dosis al paciente también. Y si los equipos dan alarmas, fallan
o usted nota que empiezan a comportarse de manera extraña, por ejemplo, llega en la mañana, lo enciende, hace las pruebas de control rutinaria, mira que el campo de iluminación parpadea, el colimador no cierra, está un poco duro para rotar, está un poco duro para rotar el tubo de rayos X, o la camilla del tomógrafo no quiere, está un poco dura para moverse, algún botón está medio flojo, hay una luz de alerta, en la pantalla hay una alarma, todas esas son señales preventivas de que algo puede o va a fallar. Entonces, ¿qué es la buena práctica? Bueno, los controles rutinarios primero. Y lo otro es que si algo comienza a o deja de funcionar como normalmente ha funcionado, lo ideal es que se notifique para iniciar la revisión lo más pronto posible, antes de que se vuelva, digámoslo así, una falla más costosa de reparar. Algo bien interesante es qué ocurre si se corta la energía eléctrica, qué pasa con los equipos. Si es un equipo que debe tener respaldo, por ejemplo el tomógrafo, pero si usted ve que se corta la energía eléctrica, que suele suceder mucho en San Pedro Sula, en la temporada caliente del año, se corta la energía eléctrica y el tomógrafo se para directamente. Eso habría que ver si está configurado para funcionar así o si es que el respaldo está fallando. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones las podemos tomar para prevenir este tipo de riesgo. Cuando estemos en el quirófano, aquí pues si hay alguno de ustedes que trabaja en el hospital público o en el seguro social, ya nos ha tocado, nos han dicho que les gusta utilizar el intensificador de imagen abajo y el tubo de rayos X arriba. Eh, esto es, esto es como no se debe de hacer. La manera correcta de colocar el brazo en C es tubo de rayos X abajo, intensificador de imagen arriba y dentro de lo posible más cerca del paciente. ¿Por qué? Si usted deja el tubo de rayos X arriba, a usted le estará llegando radiación dispersada por el paciente y le va a estar llegando radiación de fuga del tubo, y aparte de eso podría estarle llegando también algo de radiación primaria que sale directamente del tubo de rayos X. En cambio, si usted coloca el tubo de rayos X abajo, pues la radiación de fuga no la va a recibir usted, se absorberá en el piso. Y la radiación directa no va a llegar a usted porque primero deberá pasar por la mesa, luego por el paciente, y recién ahí va a recibir algo de radiación dispersa, la cual ya va a venir atenuada, más atenuada, porque también la mesa atenúa una parte. Si son exposiciones laterales, en las exposiciones laterales tenemos que colocarnos siempre del lado del intensificador de la imagen. La diferencia en la dosis es que si usted se posiciona del lado del intensificador, la dosis aquí, de este lado, es 4 veces menor, al menos en algunas mediciones que hemos hecho, es 4 veces menor a que usted se quede parado del lado del tubo de rayos X. Más o menos, para que se hagan una idea, para una técnica de 80 kV, 10 MAS, si usted se queda del lado del tubo de rayos X a 1,5 metros, 1,5 metros más o menos, mide una tasa de dosis de 14 microsievert por hora. Y si se va para el intensificador de imagen, esa tasa de dosis baja de 14 a 3,8, 3,5. Entonces, de este lado siempre del intensificador de imagen es donde debería posicionarse usted cuando haga exposiciones laterales. Y no solo usted, también todo el personal que puede estar de ese lado debería estar de ese lado. Bien, siempre los disparadores, el cable se puede estirar, el cable se estira, entonces lo ideal sería estirarlo hasta donde podamos para alejarnos del tubo de rayos X. Y tratar de tener cuidado de que otra persona
otro miembro del personal que no es radiotecnólogo pudiera accionar accidentalmente el brazo en C. Eso es importante también. Bien, hasta aquí el riesgo de esfuerzo. ¿Qué hay de los otros tipos de riesgo? Bueno, eh, ya, digamos, ya estos otros riesgos, a diferencia del radiológico, si por alguna razón ocurren, las consecuencias son inmediatas. Es decir, todo esto que yo hablé aquí es para prevenir efectos a largo plazo. Ya estos que vienen ahora son de efecto inmediato. Si ocurre que el paciente se cae, el golpe es inmediato y las consecuencias son inmediatas con respecto a ese golpe. Entonces, siempre se debería utilizar, no debería usted como radiotecnólogo cargar al paciente desde la sala de espera hasta el equipo. Si se puede usar una camilla o una silla de ruedas, sería lo ideal. Las camillas deberían tener estas barandas para evitar que el paciente se caiga. El equipo de protección personal solo debe utilizarse en las áreas que corresponde, es decir, cuando van con un equipo portátil o cuando están en el quirófano con el brazo en C. En esos dos servicios es donde se utiliza el equipo de protección personal. No lo usen para realizar mamografías porque no vale la pena, no se obtiene ningún beneficio. Pasa y ha pasado que utilizan chaleco plomado para hacer mamografía y usan el chaleco plomado durante toda la jornada laboral y al final de la jornada les duele la espalda o el mes de noviembre, después de la campaña de octubre, aparecen los problemas en la espalda por el uso del chaleco plomado de forma prolongada. Entonces, en servicios donde el blindaje ya lo brinda el fabricante o donde se instaló blindaje en una pared, ya ese blindaje está diseñado para que detrás de él se considere una zona segura, donde usted pues no necesita colocarse más blindaje. Estos equipos deberían ser de la talla adecuada. Eh, el criterio para saber si el chaleco es de su talla es que del brazo hacia donde dé el chaleco, no debería haber no debería haber más de 10 centímetros de abertura. O sea, esta abertura de aquí, de donde le quede el brazo, no debería ser de más de 10 centímetros. Si es de más de 10 centímetros, es que el chaleco en realidad es muy grande para usted y no le estaría protegiendo el tronco superior, ¿sí? Riesgo de accidentes, ¿qué cosas podemos hacer para evitar este tipo de riesgo? Bueno, eh, señales de advertencia, si se está realizando una limpieza, pues debe señalizarse de que el piso está húmedo y que puede estar resbaladizo. El, el mobiliario debe estar en buenas condiciones. Aquí podría pasar que una de las ruedas de la silla, pues digamos que todos sabemos que está mala y que hay que sentarse con cuidado en esa silla, pero viene un día alguien que se distrae y no lo recuerda y al sentarse ahí, se apoya sobre la rueda que está floja y se va para atrás y ya se golpea. Ya sería un accidente que pudo haberse evitado si se reportaba que la silla estaba en mal estado y se dejaba de usar. Lo otro es el despeje de las áreas. Ustedes pues tienen un pasillo bastante amplio que permite el movimiento y está despejado. Esto es principalmente en caso de una emergencia en la que tuviéramos que salir. Pues esto nos permite, ¿verdad? Salir sin tropezar en ningún obstáculo. Luego, bueno, sí, con más riesgos de accidente, en las cajas donde tenemos, bueno, en los centros de carga, mejor dicho, colocar rotulación de riesgo eléctrico, tener descartadores disponibles para colocar material cortopunzante. También en los equipos que son móviles, por ejemplo, en el, en el rayos X con fluoroscopía.
si la camilla es móvil, colocar hasta donde se mueve con una cinta amarilla, de manera que uno sepa que debe pararse fuera de el recuadro amarillo que pues, señala el movimiento del equipo. Y lo ideal es también que todos los cables vayan bajo canaleta, ¿verdad? Que no haya riesgo de que un cable pudiera causar un choque eléctrico a alguien. Entonces ya accidentes, pues puede extenderse más, pero habría que literalmente, pues imaginarnos todos los tipos de accidentes que podrían ocurrir en el servicio. Luego, el riesgo biológico. eh, en cada sala debería haber entonces un basurero con bolsas rojas y que el personal de aseo comprenda que el basurero de bolsa roja conlleva un riesgo biológico, eso es basura infecciosa, y que la bolsa negra debería usarse para desechos comunes, de papel, por ejemplo, de alguna orden que se escribió mal, basura común, digámoslo así, que no tenga ningún tipo de secreción de los pacientes. Bueno, contar con protocolos de limpieza para las salas. Esto se volvió mucho más importante durante la pandemia de COVID, que pues, ustedes estuvieron en servicio. Entonces, el aseo, ¿verdad? De la mesa, el aseo de las salas, después de atender a los pacientes, se volvió mucho más importante el uso de mascarillas, el lavado de manos. Son buenas prácticas, ¿verdad? Para evitar contagiarse de enfermedades virales o incluso, bueno, bacterias. Bien, evitar la presencia de animales en todo el establecimiento. Suele, suele ocurrir bastante que hay gatos callejeros, hay perros callejeros, hay pacientes que les gusta darle comida. Bueno, eso está bien, pero no debería hacerse cerca, en la cercanía de las instalaciones, puesto que estos animales atraen plagas, ¿sí? Atraen sus propias plagas, pulgas, garrapatas, que ya le van a contaminar el ambiente, ¿verdad? Entonces, respecto al riesgo biológico, bueno, y realizar fumigaciones periódicas sería una buena práctica. También, bueno, en el caso de los criaderos de zancudos para combatir el dengue, pues eso también entra pues en buenas prácticas el destruir los criaderos y el realizar fumigaciones. Esto ya no lo hacen ustedes, probablemente esto ya lo hace el personal de mantenimiento. Finalmente, el riesgo químico, este lo, este sí ya no está, no nos aplica, porque ya todos sus equipos pues eh, cuentan con un detector que pues, genera una imagen ya digital directamente. Ustedes ya no están revelando placas, no están usando químicos. Y pues aquí las buenas prácticas eran la extracción del aire del cuarto donde esté la procesadora, colocar aquí recipientes para contener derrames en caso de que existieran, y también no estar trasladar muy seguido estos químicos de un lugar a otro, tendrían que estar fijos en un lugar. Y si se puede, contar con una ruta específica para sacarlos y tener un depósito para los mismos. Esos eran algunas buenas prácticas cuando se manejaba químicos. Entonces, en conclusión, vamos a tener riesgos que van a producir consecuencias en el corto plazo, accidentes, el esfuerzo, el riesgo biológico. De estos vamos a observar las consecuencias de manera inmediata. Y tenemos por otro lado el riesgo radiológico, en el cual vamos a observar las consecuencias en el largo plazo. De manera que, a pesar de que muchas veces quizá el riesgo radiológico nos cause mayor temor, si ustedes evalúan las buenas prácticas que vimos aquí con la manera de trabajar que tienen ustedes, van a ver que el riesgo radiológico pues se encuentra al menos controlado. Tienen barreras para evitarlo. Y hay otros riesgos asociados
al servicio que quizás no los estamos tomando en cuenta. Y estos van a generar, pues, consecuencias en el corto plazo. Así que también deberíamos, pues, dedicarnos a ellos. También deberíamos dedicar a prevenirlos. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Vamos bien, vamos bien. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, no, bueno, estamos entonces, estamos bien entonces. Nos, nos quedaríamos aquí nos quedaríamos el día de hoy por acá. Y bueno, no, agradecerle su atención a la presentación. Sí. Gracias, gracias, ingeniero Javier. Gracias, compañero, por participar en la charla, ¿verdad? De igual manera, en unos minutos le estoy enviando el listado, Javier. Ah, perfecto, excelente, Sí, sí, para tomar sí. claro que sí. Gracias. Y ahí estamos viendo el tema de las próximas charlas, ¿verdad? Que se vayan a coordinar ahí. De igual manera sería con usted, con el ingeniero Adio, ¿no? Sí, correcto, sí, 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 no hay ningún problema, cualquiera de los dos. De igual manera, le voy a agradecer, me envíe el link del video para compartirlo, tenerlo como retroalimentación, como respaldo, ¿verdad? Para Es, futuros. es ¿Sí? correcto, sí, es correcto, ¿no? Perfecto, yo se lo envío, Julio, un placer. Excelente, igual, igual. Se me cuida, un gusto y gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos ustedes, espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en otra ocasión. Excelente. Gracias. Adiós, José. Ahí está, ahí está. Hable con José.